Muy buenas tardes. Queremos agradecer de manera especial a la Biblioteca Nacional, encabezada de las señoras Lucía Forero y Adriana Martínez, quienes han sido las gestoras de este evento, el homenaje a un hecho que sucedió en 1920 de julio de 1943, cuando Natanael Díaz, mi padre, y Alcomina Balanta, Padre Zapata Olivella, Delia Zapata Olivella, en voz de protesta de que fuera divulgada la cultura negra en Colombia, se toma la Biblioteca Nacional y exigen en ese momento al director en la sala de música oír música de Paul Robeson, Maria Anderson, como una manifestación clara de solidaridad frente a un hecho que había sucedido en los Estados Unidos de Norteamérica, de la muerte de 3 negros en Chicago. Y en ese entonces estaba también promoviendo aquí en Bogotá la reunión panamericana. Esta reunión panamericana consistía en la igualdad y de ser esta institución la encargada de buscar soluciones a los problemas en forma pacífica. Entonces ellos en este movimiento consideraban que era un movimiento de estudiantes que se reunían en tertuliaderos y en cualquier parte o cafetería donde se pudieran reunir para expresar sus inquietudes frente al conocimiento de la importancia de la cultura negra en Colombia, ya que tenían conocimiento directamente de intelectuales franceses como Leopold Sédar Senghor, M.C. Serres y otros tantos caribeños que vivían en Francia, donde crearon el concepto de la negritud como un concepto totalmente anticolonialista y fundamentalmente ese colonialismo africano en África que había hecho y todavía sigue haciendo daño a las comunidades. Como les decía, todos eran unos estudiantes jóvenes negros, creo, si no me falla el cálculo. Mi papá estaba como en tercer año de Derecho, terminando tercer año de Derecho, o ya había terminado tercer año de Derecho. Padre Zapata, me imagino que también estaba como en segundo año, algo así, de la Universidad Nacional, y Delia en las mismas condiciones. Alcomina Balanta y los otros amigos se encontraban también como estudiantes y quisieron llamar la atención de esta identidad negra. Pues uno de los promotores fundamentalmente era Natanael Díaz y Padre Zapata Olivella, con unas connotaciones históricas muy importantes, porque Natanael Díaz, mi padre, era desde su abuela era africana, senegalés, y siempre le generaron no el temor de la discriminación de ser negro, sino más bien el orgullo de sentirse negros y descendientes de africanos, y por tal motivo ellos se dedicaron mucho a estudiar las culturas africanas para tener mucho más valores y demostrar de que no eran solamente descendientes de esclavos, sino que eran descendientes de unos grandes imperios y un desarrollo cultural importante como era las culturas africanas. El Día del Negro representa fundamentalmente esa voz de protesta que ellos manifiestan de su orgullo africano, su identidad, y como de una manera singular, creo que hasta el momento de hoy nunca ha habido en la Biblioteca Nacional de Colombia una toma de estudiantes a exigir que la Biblioteca Nacional, donde reposa toda la historia de Colombia y parte de la historia universal, no hubieran hecho la verdadera promulgación
de estos actos y presencia tanto cultural como negra, y creo que hasta donde yo sepa nunca ha habido una toma cultural reclamando al manantial de la Reserva Histórica de Colombia que se incluyera en la verdadera historia a la participación de los negros. Bueno, les cuento pues que de Natanael Díaz, Natanael Díaz era un estudiante de Derecho, terminó su carrera de Derecho en la Universidad Externada de Colombia y estudiaba también al mismo tiempo en la Universidad Javeriana Filosofía y Letras. Además de su condición, pues era un hombre políglota, venido de un pueblo de Puerto Tejada, Cauca, a las grandes ciudades donde él muestra ese impulso, porque Natanael Díaz empieza a hace su primaria en el colegio público de Puerto Tejada y después se va a estudiar a Popayán, bachillerato, pero ahí su ansia de conocimiento lo lleva a que se viniera a Bogotá y empieza a estudiar, termina su bachillerato en el colegio Camilo Torres y posteriormente ingresa a la Universidad Externa de Colombia, como les había manifestado, y tiene ese contacto con toda la cultura que se desarrolla en ese momento en los círculos intelectuales de Bogotá. Se especializa con su sensibilidad y su igualdad de pensamiento frente a todos los seres humanos en el derecho laboral como una verdadera expresión de solidaridad frente a los trabajadores, lo cual se ve plasmado en la organización de sindicatos de trabajadores y asesoría jurídica para la defensa de sus derechos en el Valle del Cauca y en el Cauca. Es singular porque Natanael Díaz vivía en Bogotá, tenía oficina aquí en Bogotá, tenía oficina en Puerto Tejada, tenía oficina en Palmira, que era el territorio del Valle del Cauca, donde florecía toda la riqueza agrícola del país, para tener esa interrelación, y crea Federación de Cacamoteros del Cauca. En fin, él siempre estaba comprometido en las luchas de los más necesitados independientemente de que fueran negros o no, sino la sensibilidad de la identidad humana lo que lo motivaba para hacer estas expresiones, y felizmente con un grupo de amigos que todos fueron comprometidos y quedaron comprometidos en la historia, como podemos ver la importancia de Manuel Zapata Olivella, que todavía sigue vigencia, sus libros, sus lecturas y toda su obra literaria con un concepto político donde marca la verdadera realidad. Entonces, estas situaciones son muy importantes porque también se acaba de ver que se ve claramente de que ese espíritu, especulo un poco, fue combinado con Manuel Zapata Olivella para que Manuel se dedicara más que todo a la investigación, y él alzaba la voz de protesta en el Congreso de la República, donde tenía su curul. Necesariamente se puede ver en varios de los proyectos de ley y leyes que publicaron desde ese entonces, por ejemplo, la importancia y la obligatoriedad de que cada ciudadano enseñara al otro lo que él sabe, y también la importancia que le dieron a la cultura agustiniana tan cercana al Valle del Cauca y el Cauca, para generar una vocacional de las culturas indígenas y de la agricultura tradicional. En su vida política, como lo comentaba, él fue siempre muy de tendencia del Partido Liberal, que era como la más vanguardista desde ese entonces, y llegó a ser congresista 3 periodos, en los cuales siempre estaba su voz de protesta por los más necesitados y su lucha total, como se manifiesta claramente en la toma que él hace como abogado, siendo vicepresidente de la Cámara de Representantes, hace la toma del Capitolio Nacional y de manera especial de la Comisión Quinta, que trataba en ese entonces los temas laborales con los obreros de Avianca, y hacen una huelga de hambre
que consecuencias de eso para buscar la sensibilidad del entonces presidente, el presidente de la República, creo, Alberto Lleras Camargo, para que tuviera esa sensibilidad y se levantara la huelga, cosa que le trajo algunas consecuencias biológicas y físicas a mi padre, porque casi le da uremia y tuvo que ser sacado desde el Capitolio a una clínica, pero logró su objetivo de vencer las necesidades de sus trabajadores que le habían dado, los trabajadores que le habían dado su poder. También Natanael Díaz tenía una visión mucho más amplia, y estos amigos, claro, hablo de Natanael porque pues es citado frente a la toma de Natanael Díaz frente a la Biblioteca Nacional, y también él tenía una concepción muy amplia del mundo. Por ejemplo, cuando estaba en el proceso del derrocamiento de Guapagdó en Haití, vinieron unos delegados haitianos, Gluck y Paul, que tuve la fortuna de conocerlo en la casa, apoyando, pidiéndole apoyo a mi papá en Colombia y en otros países para acabar con la dictadura de Guapagdó. Entonces eso demuestra en una forma importante cómo Natanael Díaz evoca y admira la condición humana con unos límites más allá de la extraterritorialidad colombiana. Natanael Díaz, como le decía, se desarrolló en el panorama político nacional y en el Partido Liberal. Después fue gaitanista, y cuando estando ya en el MRL, había fallecido Jorge Eliezer Gaitán, hay una manifestación del MRL en la Plaza de Bolívar, y la gente que estaba oyendo sus planteamientos políticos y sociales entendieron, y apenas termina su discurso, termina diciendo: viva el Gaitán negro. La gente lo trae en hombros hasta la Jiménez con séptima, donde falleció Jorge Eliezer Gaitán, cosa singular también en la historia, que nunca se ha repetido con ningún otro político, que el pueblo colombiano y bogotano lo entiendan como un sucesor de un líder fallecido en los peores momentos de la historia colombiana. Entonces, eso es un gran honor, y de ahí, desde ese momento, empezaron a llamar a Natanael Díaz el Gaitán negro, tanto por su oratoria, por su compromiso con las clases menos favorecidas y con la búsqueda permanente de la intelectualidad colombiana para hacer de Colombia un país mucho mejor. Otro hecho también que demuestra la condición de Natanael Díaz es que cuando se asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, él con estos mismos amigos y estudiantes se tomaron la emisora nacional de Colombia, y como lo señala Mateo Mina en su libro sobre esclavitud del norte del Cauca, esclavitud y libertad del norte del Cauca, manifiesta y expresa Natanael Díaz por la radio, dice: macheteros del Cauca, es cierto, han asesinado a Jorge Eliezer Gaitán, salgan a vengar su muerte. Pues como era tradición histórica, en los macheteros del Cauca era un grupo armado negro que desde la época de la colonia se había desarrollado, y era cuyo arma fundamentalmente era el machete, y entonces convoca a la gente de que un magnicidio como el de Jorge Eliezer Gaitán no podía pasar desapercibido en la historia de Colombia, y que tenía que haber una justicia. También, por ejemplo, esas manifestaciones de respeto al conocimiento del otro, respeto al discernir contrario al de él, Natanael Díaz lo deja plasmado en ese entonces, cuando fue el orador del Movimiento Revolucionario Liberal MRL, en la muerte de Gilberto Alzate Abandaño, conocido en Colombia como uno de los líderes conservadores mucho más radicales, y que tenía cierta devoción a su figura, y crea uno de los discursos más fundamentales de las integraciones políticas y colombianas. Otro hecho también que es importante es, ahora que están hablando de la toma de Sumapaz, Natanael Díaz, siendo representante en la Cámara, también estaba en la Cámara de Representantes
Juan de la Cruz Varela, que era el guerrillero de su papá y que era el suplente de Alfonso López Miguel. Y entonces llegó y lo postuló como candidato a la segunda vicepresidencia. Estos hechos suceden antes de que hubiera alguna motivación de las guerrillas posteriormente formadas como la FARC. Creo yo que si hubiera habido una gran modestia de la clase política colombiana, la violencia en Colombia, que llevamos 50 años en la misma, o más de 50 años, porque por esas condiciones fue también por esa y por las condiciones de atacar, o no atacar, no, sino hacer su discurso en contra de los pensamientos del presidente Ospina Pérez. Natanael Díaz fue perseguido y nosotros fuimos perseguidos. Hay una historia familiar que mi mamá llegaban a preguntar si ahí vivía el doctor Natanael Díaz y mi mamá decía, no sabemos quién es él. Y entonces mi hermano Natanael le pusieron tocayo, a mi hermano Augusto se llamaba Cuto, que era el mayor, a Omar, que era a mí me decían, como me decían los amigos, no, Foforito, y a mi hermano Omar, que es menor que yo, le decían el niño, y a mi hermana Carmen la niña, para tener un anonimato de familiar, que eso era el correr del Valle al Cauca, de noche, de día, de descansos, para proteger la vida de nosotros y de mi papá, porque cuando estuvo preso en la cárcel de Popayán, por esas manifestaciones que le cuento, sobre todo siendo representante de la Cámara sin valerle la inmunidad parlamentaria que existía en ese entonces la figura, lo llevaron a Popayán y lo tuvieron que proteger la gente caminando al lado del carro que lo trasladaban, porque era que lo iban a matar. Y ya estando en la cárcel de Popayán, le prohibieron visitas a mi mamá. Mi mamá se da cuenta de que a mi mamá Rosario Saldaña, doña R, entonces se dio cuenta de que iban a matar a mi papá, y mi hermano Augusto el mayor le mete un papel en la boca que le llevara a mi papá para que al visitarlo, porque ellos sí pueden entrar, para que le entregara el papel que le dijera que tuviera cuidado y que todos los amigos que estaban ahí lo cuidaran porque quería matarlo. Entonces todos esos hechos de violencia, pues uno los vive con cierto orgullo, cierto pundonor y sin ningún odio, como se ha querido hacer con los odios que se ha gestado ahora con los procesos de paz, ¿no? A nosotros nos tocó hacer una paz con el enemigo sin conocerlo y vivir y salir adelante. Por eso yo siempre he dicho que la verdadera intérprete del pensamiento de Natanael Díaz es nuestra madre Rosario Saldaña. Pues bueno, esto es algo corto y medio emocional, porque hablar de mi papá, pues, es una de las pasiones que más me alegran, y lo mismo hablar de las culturas negras y africanas, que es mi pasión secundaria, y solo me resta decir, como dijo alguien, aquel que ha muerto y deja una imagen suya en su vida, solo muere a medias. Muchas gracias. Quiero agradecer muy especialmente a Lucía Forero, que nos acompaña en este momento, y a Diana Martínez Villalba, la directora de la Biblioteca Nacional, por tener la excelente iniciativa de invitarnos a conversar el día de hoy, un día especial, sobre la toma de la Biblioteca Nacional por allá en los años 1943. Debo recordar que estamos celebrando en alguna medida, ciertamente, la toma, pero en el marco del Día de la Afrocolombianidad, que será celebrado el 19 de mayo y también el 21, que es la fecha precisa en la cual se celebra exactamente ese día. Mi nombre es Luis Carlos Castillo, yo soy profesor de la Universidad del Valle, soy el actual secretario general de la universidad y soy el biógrafo
de Natanael Díaz. Recientemente escribí su biografía que titulé Natanael Díaz, un poeta en los laberintos de la política. Y lo que vamos a conversar en la noche del día de hoy está bastante recogido en la biografía de Natanael Díaz, de la cual ya pues mi hermano putativo Eduardo hizo una semblanza de carácter general. Debo decir en primer lugar que 10 años después que Alberto Ferro diseñara este hermoso edificio y 5 años después que la Biblioteca Nacional prestara sus servicios al público en esta edificación donde estamos, el 20 de junio de 1943, que era un día domingo, Natanael Díaz, con un conjunto de estudiantes, compañeros, amigos universitarios, se tomaron la Biblioteca Nacional. Ingresaron por la puerta principal de la biblioteca y se dirigieron a lo que en aquel entonces era la sala donde se escuchaba música y donde había una programación todos los días en la cual se podían escuchar diferentes aires musicales en una programación previamente elaborada. Natanael ingresa con un conjunto de compañeros. Manuel Zapata Olivella dice que la toma fue realizada por 12 estudiantes. Eso lo dice en su famosa autobiografía, Levántate mulato, por mi raza hablará el espíritu. Y él señala, pues, recogiendo diferentes documentos, que quienes se tomaron la biblioteca fueron los siguientes estudiantes. Se la tomó Natanael Díaz, Manuel Zapata Olivella, Víctor Viveros, Manuel Viveros, Ezequiel Viveros, y también participó de la toma Elías Martán, el poeta de Guapi, el poeta del mar, y Alberto Mina Balanta, Adolfo Mina Balanta. Al lado de Manuel Zapata Olivella también estaba Delia Zapata. También Delia participó de la toma. Y de los 12 estudiantes que identifica tanto Natanael como Manuel Zapata, hemos podido recabar los nombres de solo 8 o 9 personas. De esas 9 personas, solo una era mujer, Delia Zapata, la hermana de Manuel Zapata, quien en ese momento estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional. Todos eran estudiantes universitarios, estudiantes de medicina, estudiantes de derecho, estudiantes de arquitectura de la Universidad Nacional y de la Universidad Externado de Colombia. Y los jóvenes llegan, entran a la sala de música y le exigen a la persona que está al frente de la sala que ellos solicitan que durante la programación de todo el día solo se escuche la música de Marian Anderson y de Paul Robinson. Y efectivamente, como lo narra Manuel Zapata y el mismo Natanael Díaz, durante cerca de 3 horas ellos estuvieron aquí en la biblioteca durante la toma, escuchando los Black Spirituals, los Labors Spirituals, los cantos de los esclavos y los cantos de los negros esclavizados en los estados del sur de los Estados Unidos, imbuidos por supuesto de la lucha que ellos iniciaban en contra del racismo y en contra de la discriminación racial, tanto en Colombia como a nivel internacional. Es interesante preguntarse por qué
Estos jóvenes universitarios, todos negros, oriundos del norte del departamento del Cauca, de la costa pacífica colombiana y de la costa caribe, exigen ese día memorable escuchar a Marian Anderson y a Paul Robinson. Debemos recordar que para el momento, estamos hablando del año 1943, Marian Anderson ya era considerada la principal contralto del mundo. Y Toscanini, el principal director de orquesta del mundo, la había calificado como la voz del mundo, la voz del siglo, dijo Toscanini. Marian Anderson nació hacia el año 1898 en Pensilvania. Era una niña, hija de un vendedor de hielo, y de su madre era una lavandera. Desde muy niña, Marian Anderson se interesó y se impresionó por la música, y como buena parte de las grandes intérpretes negras de los Estados Unidos, se forjó en las iglesias donde ella cantaba. Muy tempranamente, más o menos hacia el año 1923, compitió con 300 compañeras y fue elegida para ser miembro de la Filarmónica de Nueva York, por la expresión vocal y por su gran expresión musical, un portento realmente de voz. Y a partir de allí Marian Anderson inicia un periplo fundamental por el resto del mundo, interpretando los Black Spirituals y interpretando toda esta música que refería fundamentalmente a los tiempos en los cuales los esclavizados negros cantaban en las labores a lo largo del río Mississippi y en los estados esclavistas del sur de los Estados Unidos. Y ella hizo conciertos en Inglaterra, le cantó a la realeza inglesa, hizo conciertos en Francia, hizo conciertos en Alemania, incluso estuvo en España, hizo conciertos en España, también hizo conciertos en la anterior Unión Soviética, y por allá en el año 1935-1936, el presidente Roosevelt en los Estados Unidos la invitó a la Casa Blanca para que ella interpretara los Black Spirituals. Y a partir de allí, Marian Anderson se fue convirtiendo con su voz y con su cuerpo en una de las principales mujeres que luchaba en contra del racismo y en contra de la discriminación racial en los Estados Unidos. Marian Anderson, sin duda, fue la principal contralto del mundo en la música clásica, y visitó en 2 oportunidades a Colombia y a Bogotá, invitada exactamente por Natanael Díaz. Visitó en el año 1951 a Bogotá, fue la primera vez que vino, hizo sus conciertos en el Teatro Colón, y luego regresó a Bogotá y a Cali en el año 1956, año en el cual hizo los conciertos en el Teatro Colón y también hizo los conciertos en el Teatro Municipal de Cali. Y en la práctica, Marian Anderson tocó, como yo digo en la biografía, el cielo con las manos, porque ella interpretó en la ópera de Nueva York los Black Spirituals. Y ahí pasó realmente la historia por la interpretación de estos cantos de los esclavizados en los Estados Unidos. Pero también Natanael Díaz exigió ese día que había que escuchar también a Paul Robinson. ¿Y por qué él solicita que se escuche a Paul Robinson? Porque ya también para esa época Paul Robinson era el actor del siglo y emulaba a Marian Anderson como la voz del siglo. ¿Por qué? Pues Paul Robinson, como tantos de estos hombres negros de comienzos del siglo XX, había sido hijo de mujer esclavizada y de hombre esclavizado.
pero muy tempranamente logró ingresar a la educación media en los Estados Unidos y estudió leyes en la Universidad de Columbia, pero al mismo tiempo que estaba estudiando leyes se interesó por el teatro, por la interpretación de carácter teatral, y eso lo hizo tremendamente famoso y destacado porque fue el principal representante o intérprete de Otelo, la tragedia de Shakespeare. Y con la interpretación de Otelo y con la interpretación de orden teatral comenzó también un movimiento artístico en contra de la discriminación racial y el racismo en los Estados Unidos. Incluso combatió en la guerra civil española, haciendo parte, por supuesto, del bando republicano, y en el año 1946 encabezó la marcha de los 100 días en los Estados Unidos para protestar en contra de los crímenes que eran cometidos por el Ku Klux Klan, quienes realmente incendiaban y mataban a la gente negra en los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando Manuel Zapata, Elías Martán, el mismo Natanael Díaz, Delia Zapata, Víctor Viveros, Manuel Viveros, exigen que se escuche esa música, aquí en la biblioteca donde estamos en este momento, era porque era una representación simbólica de la resistencia contra el racismo y cómo estos hombres a través de la voz estaban resistiendo culturalmente en contra de la discriminación racial a nivel mundial. Y lo interesante es que sin duda Natanael Díaz y Manuel Zapata Olivella tenían contactos con estas grandes voces, con estos grandes actores de la música negra y del teatro negro en los Estados Unidos. Y lo digo ¿por qué? Porque antes de la toma de la biblioteca, exactamente en el mes de abril de 1943, vino a la ciudad de Bogotá Henry Wallace, el vicepresidente de los Estados Unidos, y venía pues al país a buscar alianzas para lograr aliados contra el nazismo. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, y en esa visita de abril de 1943, Natanael Díaz escribió un memorable escrito que lo tituló Carta de un negro colombiano a Mr. Wallace. Esa carta fue publicada en el diario El Tiempo, y en esa carta precisamente Natanael Díaz se refiere a Marian Anderson y también se refiere a Paul Robinson, y refiere en esa comunicación que estas dos grandes personas de la resistencia negra contra la esclavización habían sido objeto de prácticas racistas en los Estados Unidos. Por ejemplo, a Paul Robinson lo silbaron y le tiraron tomates cuando interpretó por primera vez el personaje de Otelo en la tragedia de Shakespeare. Y también, pues el caso mismo de Marian Anderson, porque Marian Anderson intentó interpretar en la Casa de la Constitución en Washington, que era, digamos, la casa de la República, trató de interpretar sus cantos negros y precisamente no se lo impidieron por ser exactamente negra. Entonces Natanael Díaz estaba completamente al tanto de esos elementos históricos, de estos grandes personajes, y por eso es que el día en que se toma la biblioteca exige con sus compañeros de lucha que se escuchen exactamente esos cantos. Lo que parece significativo es que en ese momento esa música estaba aquí en la biblioteca, porque Manuel Zapata Olivella dice en Levántate Mulato que ellos durante 3 horas estuvieron aquí sentados escuchando la música de estos grandes personajes, Marian Anderson y Paul Robinson. Por lo tanto, es un poquito sorprendente que la biblioteca tuviese lo que eran los vinilos o las pastas que venían en 33 revoluciones y en 78 revoluciones, y ahí estaban grabados. Yo tengo entendido que todavía están aquí en la biblioteca esas pastas,
donde se pueden escuchar esas voces extraordinarias que pidieron pues estos jóvenes de 23, 22 años, escucharlas como una forma de resistencia y de solidaridad con la resistencia de los negros del continente contra el racismo. Pero hay que hablar también del contexto en el cual se produce la toma de la biblioteca. Ese día es el día en el cual se funda el Día del Negro en Colombia. Y también se funda el Club Negro en Colombia, que fue la idea genial de Natanael Díaz, de Manuel Zapata Olivella y de su hermana Delia Zapata. Celebran el Día del Negro, fecha realmente memorable. ¿Por qué ellos están celebrando y creando el Día del Negro con la toma de la biblioteca? Lo hacen porque, como me dijo mi hermano putativo Eduardo, meses antes, en el mes de abril, en Chicago, habían sido asesinados 2 obreros negros. Y estos jóvenes, que estaban perfectamente conectados a nivel internacional, que sabían lo que estaba aconteciendo en el continente, que sabían lo que estaba pasando contra los negros en el Brasil, en el Caribe, en los Estados Unidos, protestaron mediante la toma de la biblioteca y mediante la creación del Día del Negro en solidaridad en contra de la muerte de esos compañeros de raza. Eso es profundamente significativo. ¿Por qué es profundamente significativo? Porque eso implica en la historia de las organizaciones negras en Colombia que por primera vez en la historia contemporánea de este país se crea una organización de negros que tiene como una identidad fundamental el ser negros y sobre todo sentirse orgullosos de ser negros. Y es cuando se da el origen al Club Negro. Simbólicamente eso es de carácter fundamental. Pero por otro lado, el hecho de que ellos funden el Día del Negro en solidaridad con sus hermanos de raza y el hecho de que pidan en esta Biblioteca Nacional escuchar a Paul Anderson, a Marian Anderson y a Paul Robinson, eso significa que estos jóvenes en la Colombia temprana del siglo estaban conectados a nivel internacional. Conocían, repito, lo que se estaba aconteciendo en el resto del continente con la gente negra. Y al estar conectados a nivel internacional, significaba que ellos mismos, como negros y como negras, se sentían partícipes de una comunidad imaginada a nivel internacional, que se identificaban a través del color de la piel y que se identificaban mediante las prácticas en contra del racismo y en contra de la discriminación racial. Eso es profundamente significativo en la historia del movimiento negro en Colombia y en la historia de las organizaciones de la negritud en Colombia. ¿Qué aconteció después que ellos escuchan durante 3 horas a Marian Anderson y a Paul Robinson? Aconteció lo siguiente, y esto lo relata muy bien Manuel Zapata Olivella. La música que estaban escuchando aquí en la Biblioteca Nacional los llenó de un profundo sentimiento, los llenó de una fortaleza de espíritu al escuchar a esos cantos vibrantes en la voz de Marian Anderson. Y eso los motivó profundamente para salir aquí de la biblioteca. Salen de la biblioteca, salen aquí al frente donde estamos, y esas 12 personas desfilan y caminan hasta la 7ª, y luego suben y llegan a la Plaza de Bolívar. Se instalan en la Plaza de Bolívar. Un poquito antes de llegar a la Plaza de Bolívar, entran a los cafetines que están por la 7ª
y en los cafetines entran y hacen una serie de mítines, y en uno de ellos, en el molino, que se llamaba así pues el cafetín, por la séptima, entró Natanael Díaz, y Natanael Díaz, que era un excelente orador, como nos dijo luego Eduardo, lo llamaron el Gaitán Negro, porque era un joven, tenía en ese momento solo 24 años, era un joven de verbo encendido, y entonces se echa discursos incendiarios en el cafetín del molino en contra del racismo y en solidaridad con sus hermanos de raza. Y luego los jóvenes desfilan hasta la Plaza de Bolívar. Y en la Plaza de Bolívar hacen un acto que es también profundamente simbólico, profundamente significativo. Al frente de la estatua del Libertador leen los poemas de Artel, leen los poemas de Candelario Obeso. Qué triste que está la noche qué triste está, no hay una estrella en el cielo, remá, remá. Eso lo interpretaron en esa oportunidad en la Plaza de Bolívar. Pero también leyeron capítulos de la obra maestra Sangre Negra de Richard Wright. Y también hicieron un homenaje con un minuto de silencio, porque Washington Carver había muerto en el mes de enero de 1943, y ellos sentían una profunda admiración. Natanael Díaz admiraba profundamente a Washington Carver. Lo admiraba profundamente porque este negro, que había nacido en la época de la esclavización en los Estados Unidos, se había convertido en un líder para poderle explicar a los hombres esclavizados, y después de que lograron la libertad de los esclavizados en los Estados Unidos, cómo podían reemplazar los cultivos de algodón por otros cultivos como el maní. Y se convirtió en un icono en los Estados Unidos este hombre. Y fíjate que Natanael Díaz conocía esa historia, la conocía perfectamente. Y ellos, como murió este líder negro en enero del 1943, entonces ellos hicieron un minuto de silencio en la Plaza de Bolívar, frente a la estatua de Simón Bolívar. Pero hay un acto que es tremendamente significativo. Ellos llegan allí, y creo que es Balanta, Adolfo Mina Balanta, quien le hace el siguiente reclamo al Libertador. Le dice al Libertador que él realmente traicionó el compromiso que había adquirido con Petión cuando Bolívar estuvo en Haití. Dijo: usted traicionó su compromiso con Petión porque usted en el Congreso de Cúcuta de 1821 no decretó la libertad de los esclavizados como le había prometido a Petión, sino que en ese año se decretó la libertad de vientres, en que seguía realmente la esclavización en la Nueva Granada, y que sólo aquel que nacía de vientre esclavo podría lograr la libertad después que tuviese la mayoría de edad. Después de los 21 años podría ser un hombre libre. Llamo la atención que en la obra maestra de Manuel Zapata, Changó el Gran Putas, esta obra que es considerada ahora la obra maestra de la tragedia transatlántica, ¿no?, de la esclavización, Changó el Gran Putas, en algún momento, cuando se está reconstruyendo noveladamente la historia de la esclavización, Changó le reclama a Simón Bolívar porque él no logró ni decretó la liberación de los esclavizados y por qué fusiló al general Padilla. Se lo reclama allí. Y también estos jóvenes le hicieron ese reclamo a Simón Bolívar, porque había fusilado a este dirigente militar, a este negro militar que había sido tan importante en la defensa de Cartagena
y que había sido tan importante en la guerra, en ese momento de independencia que había comenzado lo que sería pues la Nueva Granada y la independencia de Colombia. Fueron momentos, por supuesto, tremendamente memorables que originan la toma exactamente de la Biblioteca Nacional. Pero hay otro punto sobre el cual me quisiera hacer referencia, que a mi modo de ver también es tremendamente significativo. Y es que para ese momento, 1943, ya había cierta migración importante de jóvenes negros y de población negra que estaba llegando a la ciudad de Bogotá. Llegaban, repito, del norte del Cauca, del campesinado negro del norte del Cauca, del cual el principal exponente, por supuesto, era Natanael Díaz, pero también Víctor Vivero, ¿sí? Y también llegaban poblaciones a la ciudad de Bogotá, a la ciudad del frío, como yo la llamo, desde la costa atlántica, y paulatinamente esta migración se fue concentrando en la ciudad de Bogotá, y había, por supuesto, las expresiones musicales de esta gente negra que venía de los territorios excluidos de Colombia. En 1942, un año antes de la toma de la biblioteca, Manuel Zapata escribió un artículo que a mí me parece genial, que él tituló El porro conquista Bogotá. El artículo salió publicado tal vez en el semanario Sábado, le publican el artículo, ahora no lo recuerdo exactamente, creo que fue en Sábado quien le publica el artículo, y en ese artículo Manuel Zapata Olivella dice: el porro se toma Bogotá, el porro conquista Bogotá, porque lo que se está presentando en ese momento es que los aires de origen negro, los aires musicales de la costa caribe, están llegando a la ciudad de Bogotá. Se están tomando a Bogotá. Se comienza a escuchar exactamente el porro, se comienza a escuchar también el mapalé, se comienzan a escuchar los vallenatos de la costa caribe, y entonces hay como una tensión entre la música andina y la música de la costa caribe, y también la música, el bambuco, por ejemplo, negro, de la costa pacífica, que se está escuchando en la ciudad de Bogotá. Y él contrapone la música que se supone es representativa de la nacionalidad, que es el bambuco, que a nosotros supuestamente nos representa el bambuco como la música de orden nacional que significaría el sentimiento nacional. Y Manuel Zapata dice: no, incluso el bambuco tiene también orígenes africanos. También el bambuco. Ya Pacho Galán había llegado aquí, a la ciudad de Bogotá, ya comenzaba a hacer los conciertos de porro, y el negro Meyer también había llegado a Bogotá con sus conciertos y con su música de la costa caribe. Entonces me parece importantísimo, interesantísimo la forma como estas expresiones musicales negras que están llegando a la ciudad de Bogotá, estos jóvenes la articulan con la música negra de las expresiones en los Estados Unidos. Eso me parece tremendamente significativo. Para terminar, porque no me puedo tomar por supuesto todo el tiempo, quiero cerrar estas pocas palabras señalando lo siguiente. La toma de la Biblioteca Nacional, la celebración por primera vez del Día del Negro y la creación del Club Negro, en los cuales fue decisiva la participación de Natanael Díaz, lo convierten en la práctica en el precursor de la negritud en Colombia. Así lo bautiza Manuel Zapata Olivella en su bellísima autobiografía: Levántate mulato, por mi raza hablará el espíritu. Y yo creo que ese título es muy bien merecido por Natanael Díaz, porque sin duda ese día comienza
un capítulo fundamental de la historia de la negritud en Colombia y un capítulo fundamental de la organización de la negritud en Colombia, con la fundación del Día Negro y con la creación del Club Negro. Y para terminar, si uno revisa la prensa de la época, la prensa de ese día, la prensa cubrió el día. Incluso la prensa, el diario El Tiempo, el día 19, pero también el día 20, el diario El Tiempo saca unos artículos en los cuales dice que se va a celebrar el Día del Negro por primera vez en la ciudad de Bogotá. Porque Natanael Díaz, al parecer, había enviado información al diario El Tiempo diciendo que iban a celebrar por primera vez el Día del Negro. Entonces el diario El Tiempo replica la información de Natanael y dice: el joven Natanael, quien ha escrito la carta al vicepresidente Wallace, nos acaba de informar que se celebrará el Día del Negro y que posteriormente crearán el Club Negro de Colombia. Entonces la prensa cubre el evento, lo está anunciando. Pero después que se presente el evento y está la toma de la biblioteca y está la manifestación por la calle Séptima, la prensa escribe en contra de la toma de la biblioteca y en contra de la manifestación. Y dice que están en contra de ellos porque, dicen los articulistas, porque ese acto que se ha hecho al solicitar escuchar estas voces negras y hacer una manifestación en contra del racismo, ellos dicen que es una manifestación, por el contrario, racista, y que Natanael Díaz con Manuel Zapata Olivella están trayendo a nuestro país unos temas que no son propios de la nacionalidad. Ellos dicen que en Colombia no existe el racismo y que esas protestas que están haciendo ellos mediante la toma de la biblioteca son problemas que no existen en Colombia, sino que son problemas extranjeros, son problemas que existen en los Estados Unidos, donde está el racismo, pero que este país no es un país racista, porque los negros han sido integrados a la nacionalidad. Por lo tanto, califican como terriblemente peligroso para el futuro de la nación tanto la toma de la biblioteca como la manifestación y la creación del Día del Negro. Y dicen ellos, eso es profundamente peligroso, estamos muy preocupados porque se están trayendo aquí la idea de que en este país existe racismo, que en este país existe discriminación racial, y eso puede entrarnos o hacer que entremos en una guerra de carácter racial. Y dicen, qué peligroso es eso en contra de la gente blanca, sobre todo en el caso del Chocó, donde la gente blanca es una ínfima minoría, y se les está poniendo en peligro, porque estos jóvenes, imbuidos por esos cantos que escucharon allá en la Biblioteca Nacional, están posiblemente impulsando el que haya persecución en contra de los blancos en Colombia. Para finalizar, yo creo, repito, que la toma de la biblioteca y luego la lucha que inicia a partir de ese año en contra del racismo, con diferentes actos, toda la vida política que luego desempeñó Natanael Díaz, que también nos la describió mi hermano putativo, sin duda convierten a Natanael Díaz en el precursor de la negritud en Colombia. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, quiero agradecer esta noche a la Biblioteca Nacional la invitación que nos hacen para recordar a este gran hombre liberal, Natanael Díaz. En este libro se encuentra escrito por nuestro conferencista anterior, Luis Carlos Castillo, la historia política de Natanael Díaz, pero no solamente la historia política, lo ha titulado Un poeta en los laberintos de la política. Este libro se encuentra pues aquí en la biblioteca, lo mismo pues en las librerías, invito su lectura. Agradecerle a Lucía Forero y a Adriana Martínez de la Biblioteca Nacional por la invitación que nos han hecho, a su nieto Amadou Díaz, quien está con nosotros, quien nos ha invitado a
declamar los poemas de Natanael Díaz, a Luis Carlos por invitarnos, a Eduardo, también mi hermano putativo, y que nos ha privilegiado pues con el honor de recordar los poemas de Natanael. Mi nombre es Yesida Alvarado. Vamos a leer un primer poema, se titula Niña Negra. Naufragio de la luz en la tesura de su cuerpo que nombra mar y viento, ánfora de penumbra y movimiento para guardar la ola y su dulzura, temblor en el andar, firme y madura euritmia, aprisionada en el momento de su paso que guía el pensamiento por caminos de música segura, desmayo del crepúsculo en sus manos, océano en sus ojos y lejanos paisajes de palmera desgarrada, y en la boca racimo de luceros fruteciendo, de cálidos veneros su risa de lucerna evaporada. Otro de los poemas de Natanael es este, Navío. Tengo un navío anclado en la mitad del sueño, lo mismo que el recuerdo. Mi sangre procelosa tiene rostro de océano, y en sus olas busca ese navío un puerto. Navío, el corazón, mi corazón sin dueño, itinerario, un cántico crecido en el misterio. Este fue publicado en el periódico Relator del 14 de junio de 1956. Otro poema de Natanael, Cántaro vacío. Está vacío el cántaro, que en soledad libraron, ausente del sollozo, las manos del silencio. Cántaro para el agua celeste de los sueños, en forma de nube anclaría mi anhelo. Digo cántaro, y mi corazón se colma de deseos. Mi corazón es un cántaro henchido de silencio, cántaro para el agua celeste de los sueños. Este y el primer poema están en el archivo de la familia Díaz Saldaña. Yo invitaría a Luis Carlos que nos haga un inmenso favor con esa voz también de poeta y de dramaturgo, leernos y pronunciarnos el poema más importante para mí de Natanael Díaz, que es la construcción de un hombre nuevo. Entonces, por favor, os invito a que con pronunciado acento leamos ese hermoso poema que recrea cómo este hombre era un libre pensador y un hombre que tenía clara la existencia. Pero yo te pediría que tal vez Eduardo nos lee ese poema y yo leo otro, o tú te lo lees. En todo caso voy a leer No conozco el mar y ahora veo si leemos Arcilla para un nuevo hombre. Luis Carlos, tú sabes que a mí no me gusta leer poesía. Es una cosa muy curiosa, yo no leo poesía, sino en mi casa. Y siempre los actos que hemos hecho, tú sabes que los que leen los poemas de Natanael son mi hermano Mar y tú. Entonces sigue conservando ese estatus de hermano putativo que te hemos otorgado. Bueno, entonces los voy a leer. Pero antes de leer estos poemas, una pequeña cuña que tienen que ver con el nombre del libro. El libro, la biografía de Natanael la titulé Natanael Díaz, un poeta en los laberintos de la política. Y sobre esto hay una anécdota pues que me gusta contarla, y es de dónde surge ese título. Resulta que cuando estábamos escribiendo la biografía, con Omar Díaz, el hijo de Natanael, hermano de Eduardo, iba a Modou, nos dirigimos a Popayán a entrevistar a Guillermo Alberto González. Guillermo Alberto González había conocido a Natanael en vida, habían sido compañeros, habían militado en el Partido Liberal, aunque por supuesto en corrientes contrarias. Pues Guillermo Alberto González había sido ministro de Agricultura, embajador en Brasil, fue rector de la Universidad del Cauca, era un personaje muy importante de la vida política nacional. Y yo lo llamo y él me dice,
yo le digo, mira, Guillermo Alberto, es que estoy escribiendo la biografía de Natanael y pues necesito entrevistarte. Entonces él me contestó, pues por supuesto, estoy a su entera disposición, profesor. Venga y lo invito a la finca Yambitara, que queda en Popayán, la finca pues de él. Murió, ¿no? Él murió. Entonces nos fuimos un día sábado con Omar Díaz a la finca Yambitara. Cuando llegamos, pues, Guillermo Alberto estaba bastante enfermo. Desafortunadamente hacía 4 meses que su esposa había muerto. Y entonces lo encontramos muy mal de salud. Entonces comenzamos la entrevista y yo le pregunto a él, Alberto, para ti, ¿quién fue Natanael Díaz? Y él me contestó en los siguientes términos. Mire, profesor, Natanael Díaz fue un poeta perdido en los laberintos de la política. Me pareció una frase genial. Y entonces de ahí tomé el título de la biografía. Pero cuando Alberto González dijo que era un poeta perdido en los laberintos de la política, él quiso decir que Natanael Díaz, más bien el tiempo que le dedicaba a la política, ha debido dedicárselo a la poesía, porque era un poeta natural. Incluso me dijo, hubiese sido uno de los principales poetas negros del continente. Entonces aquí están algunas de esas poesías que vamos por lo tanto a leerlas. Ah, sí, pues y precisamente aquí estamos en el auditorio de Aurelio Arturo, ¿no? Y hay una anécdota de Aurelio Arturo. Aurelio Arturo es considerado pues el mejor poeta de este país por algunos de los poetas, ¿no? Sí, Morada al Sur es un ejemplo pues de la poesía, tiene 14 poemas de Morada pues al Sur, y entonces este gran poeta, hay una anécdota que él estaba en alguna de las reuniones pues con sus compañeros poetas y de pronto interpreta pues una poesía y entonces uno de sus compañeros le dice, pero es que realmente a mí eso no me suena, que eso es como tu poesía. Y entonces le contesta, no, es que realmente esa poesía es la poesía de Natanael Díaz. Cuánto quisiera tener la potencia de la expresión poética que tiene Natanael. Hay esa anécdota, ¿no? Exactamente el poeta que este auditorio lleva su nombre. Entonces voy a permitirme leer uno de los poemas, yo creo que más hermosos, de este poeta perdido en los laberintos de la política. Se llama No conozco el mar. No conozco el mar. No aquel mar de líquidos espejos que copiando los peces se impacienta. No conozco el mar. No aquel mar en que cantan las sirenas en idioma de espumas y tormentas. Ignoro el mar de angustia que cruzaron en carruaje de ausencia mis abuelos los negros. Pura imagen de la noche, peoda de silencios. Vencidos más allá de las palmeras, viajaron sin saber, como no saben, el rumbo de sus pasos las estrellas. Y cruzaron un mar que solo sabe vender el barco de la pena. Fue el mar de su angustia desolada al dejar su paisaje de palmeras, al no hallarlo entre el cielo y las espumas, ni en los húmedos ojos de la amada, en su mirar de místico misterio. Pensaron en su tierra abandonada, enviólo por debajo de las aguas en una fuga errátil de bohemios. Por eso, aquí, al llegar, cavaron y cavaron en busca de sus altos cocoteros. Hallaron perlas, diamantes y luceros, dormidos en el fondo de las minas, pero nunca, jamás entre sus ruinas, el paisaje de esbeltos cocoteros. Mas un día, el relente de lágrimas, salida de sus ojos sin quererlo, fecundó en el valle la esperanza de ver de nuevo las palmas desoladas allá en el África
eterna en el recuerdo. Y al fin gozaron los negros, y al fin gozaron los esclavos, y gozaron al ver en sus ensueños renacidos. Yo he nacido aquí, por eso ignoro la hermosa vanidad de mis abuelos. Yo no conozco el mar, no aquel de líquidos espejos que copiando los pesos impacienta. Yo no conozco el mar, yo no conozco el mar, no aquel en que cantan las sirenas en idioma de espumas y tormentas. Ignoro el mar de angustias que cruzaron en carruaje de ausencia mis abuelos los negros, pura imagen de la noche, peoda de silencios. Ni tampoco la plácida mañana en que vieron crecer entre los huertos la palma que guardaron en el cofre eterno de su cálido recuerdo. No conozco el mar, ni tampoco la plácida mañana de mis negros, los negros, mis abuelos. Esa es, no conozco el mar. Yo que deberías tú interpretar más bien Arcilla para un nuevo hombre. Vale, pues entonces rematemos esta tertulia con este poema que de verdad refleja ese... Dale, hagámosle. Se llama Arcilla para un hombre, fue publicado en la revista América de 1946, elogiado por el maestro Germán Arciniegas, el padrino acá de mi hermano Eduardo Santos. Fue muy importante para Natanael, su mejor amigo en el partido, y por eso llevas el nombre de Eduardo, por Eduardo Santos me has contado. Arcilla para un nuevo hombre. Esta arcilla que florece su corola de siglos con perfume de sangre, esta arcilla amasada por la bestia del hombre con lágrimas sórdidas y desatadas venas de mujeres y niños, esta arcilla es propicia para forjar un hombre nuevo. La otra arcilla, la primigenia arcilla, la del ave inexperto, era apenas propicia para el lirio, que la lluvia florece, para el pez que habla idioma de espumas, para la alondra que despierta el aire, para el perro, pero no para el hombre, que levanta la mano cuando quiere, que germina futuros, que aspira a ser Dios, que perpetúa al hombre. Esta arcilla presente, si es profunda en la sabiduría del hombre, porque ha visto el alba de su engendro, la mañana del parto, el mediodía del amor, la tarde de sus ansias, la noche de su muerte, todo en el hombre. Y sabe que el engendro es doloroso, que el parto es doloroso, que la esperanza es dolorosa, o que la muerte es total, y que por tanto el hombre de la primera arcilla es cruel, porque tiene martirios en las venas, y manos con zarpas, y risa como puñal, y pies y caminos al dolor. Con esta sabiduría de siglos, con esta posesión de la muerte, con este navegar en la sangre, con este derramamiento de lágrimas, con esta miseria, esta arcilla de ahora es profunda con el conocimiento del hombre, y al forjar un hombre nuevo, no lo haría con esta la primera arcilla sin sabiduría, que dio manos al hombre, para quebrar el lirio, para empañar el agua donde duerme la estrella. Un corazón que tiene la forma de una herida eterna, que guarda rencores en sus ríos y en su árbol de carne una serpiente. Una boca que canta maldición de su canto, unas pupilas hondas que amortajan cadáveres, unas plantas que ansían transitar por la carne de la tierra, imprimiendo el pavor de sus pasos, unos gritos que quiebran la escultura del cuello, y destrozan suspiros y mutilan palabras. Esta arcilla de ahora, que todo lo conoce, puede crear un hombre. En las pupilas hondas colocaría estrellas para encender la noche perenne de la carne, y en la boca pondría para incendiar el beso del cirio que diese la agonía del llanto. Y en las manos jardines que florezcan escarnio cuando el hombre pretende edificar cadáveres, y en las piernas océano para licuar sus pasos, si va tras el llamado nocturno de la cima. Y en los brazos, memorias de unas alas antiguas, dos potencias de alas para escalar el astro. Y en las plantas que saben los caminos curvados, un discurrir de cielos, de aromas y de música. Y en el pensamiento, donde la mano inútil de la primera arcilla puso alba y crepúsculo,
caos y verdad, todo mortal y nada eterno, esta arcilla de ahora colocaría solemnemente, oh, el alba infinita de todas claridades detenidas, el instante del octavo día. Este es muy interesante. Niña Negra. La gente ha pensado que este poema Natanael Díaz se lo dedicó a Carmen Díaz, y esa es la imagen que hay. Sin embargo, yo la entrevisté en profundidad cuando estaba haciendo la biografía, y le pregunté a tu hermana que si este poema había sido escrito para ella, y me dijo: no estoy muy segura. No estoy muy segura si el poema lo escribió mi padre para mí. Yo creo que tal vez sí, por la factura del poema. Entonces lo leo. Niña Negra. Naufragio de luz en la tersura de su cuerpo que nombra mar y viento. Ánfora de penumbra y movimiento para guardar la ola y su dulzura. Temblor en el andar, firme y madura euritmia, aprisionada en el momento. De su paso que guía el pensamiento por caminos de música segura. Desmayo del crepúsculo en sus manos, océano en sus ojos y lejanos paisajes de palmera desgarrada. Y en la boca, racimo de luceros fruteciendo, de cálidos veneros, su risa de lucerna evaporada. El poema que sí le escribió mi papá a mi hermana Carmen es Aleluya, que fue en un diciembre, y creo que fue el último diciembre que pasó con nosotros, y se llama Aleluya, o Navidad y el silencio, porque detrás de Navidad y el silencio, porque detrás del agua va la sombra del lirio persiguiendo mañana de ternura del silencio. El tiempo vuelve a ser una agonía para Dios y sus sueños, ¿no? Más o menos algo así, que no me acuerdo todo, pero ese fue el poema que sí le dedicó a mi hermana Carmen. Y bueno, solamente me resta decir, a nombre de la familia de mis hermanos, Natanael, Omar, Carmen y Amadou, mi hijo, muchas gracias. A mis dos hermanos putativos, gracias.